Apoteosis FM. Vamos a empezar con este tercer episodio de Apoteosis FM. Soy un dibujo libre y en este programa hablaremos de María Mercedes Carranza. Bienvenidos al segundo episodio. Había dicho que tercero. Bueno, si contamos el piloto, tercero, pero no. Bienvenidos al segundo episodio de Apoteosis FM. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Bueno, y empezando este episodio diciendo que era el tercero, cuando realmente es el segundo, vamos entonces a entrar en materia porque este programa especialmente es uno que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Yo soy un gran admirador de esta poeta de la que hablaremos hoy, de María Mercedes Carranza. De hecho fue con ella, con su poesía, que empecé como a sacarle el gusto a la poesía y a empezar a leer poesía así con fruición y con frecuencia. Y de hecho, a partir de la lectura de su poesía, le cogí amor a la poesía, pues en resumen y en general. Voy a leer el epígrafe de Vainas y otros poemas, el primer libro publicado por Carranza, que recopila poemas escritos entre 1968 y 1972, es decir, un periodo de 4 años. Y ella escribió lo siguiente: cada palabra se pierde en la primera esquina, por donde dobla y desaparece, y yo me quedo más sola, con una palabra menos. Apoteosis FM. Bueno, les voy a contar cómo conocí a la popular María Mercedes Carranza. Bueno, a la hora popular. Aunque no ahora popular. Yo hablando en estos días con uno de mis profesores, con Carlos Mario Pineda, me dijo que ella siempre fue famosa. O sea, desde que sacó los primeros libros, desde que sacó el primer libro, María Mercedes fue reconocida, por lo menos a nivel nacional. Entonces les voy a contar cómo la conocí. Bueno, entonces resulta que yo estaba en la universidad, estábamos en los primeros semestres, fue realmente el primer semestre. Entonces yo tenía una profesora que se llamaba María Clemencia Sánchez. Y resultó que ya era poeta. O sea, yo no sabía, pero cuando vi el horario y todo, el nombre como que medio me sonaba. Y lo busqué en Google y que me apareció la profesora. Literalmente, poeta, tal. Entonces ella siempre como que nos traía referentes de poesía y nos recomendaba poetas en las clases y tal. Entonces yo en esa época estaba como muy gomoso con la poesía. Entonces como que escribía poemas, andaba con libros de poesía. Entonces como que al final de las clases como que yo le decía que si nos podíamos quedar, y realmente casi siempre nos quedábamos ahí hablando, como después de la clase nos tomamos un tinto y nos quedamos hablando. En una de esas conversadas, ella me dijo que si quería ir, me invitó al lanzamiento de un libro en la UPB, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces yo le dije, pues como sin querer queriendo, le dije que sí. Yo recuerdo que ella me dijo de quién era, me mencionó a María Mercedes Carranza porque era un libro de ella, y yo como que, bueno, no conocía a María Mercedes Carranza, la verdad, no sabía nada de ella,
Y yo fui como, no sé, en ese tiempo era la semana de la fiesta del libro en Medellín. Entonces como que bueno, vamos a ver qué encontramos por allá. Resulta que llegué yo a la UPB. Esto fue en un auditorio lo más de chévere allá, como en un semicírculo, era como un auditorio bacano. Bueno, y resultó que habían llegado, bueno, los invitados a esa presentación eran Melibea Garavito Carranza, la hija de María Mercedes, y Luz Eugenia Sierra, la que es la editora de Letra a Letra, la editorial del libro que estaban lanzando. Y además esta señora Luz Eugenia fue la ¿cómo es que se dice? La asistente personal de María Mercedes Carranza, mientras ella fue miembro, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Entonces imagínense, o sea, personas más calificadas, más idóneas para la presentación de ese libro no podrían ser. Y bueno, fue muy chévere porque bueno, presentaron el libro y obviamente había una parte, un espacio, mejor dicho, para la lectura de los poemas. Entonces cuando empiezan a leer los poemas, eso fue realmente una revelación impresionante. Además la hija, Melibea, única hija de María Mercedes, leyendo su poesía. Recuerdo que ella en ese conversatorio dijo que uno de sus trabajos de vida era leer la poesía de su madre, hacer que se dar a conocer, pues mejor dicho, la obra de su madre. Y me parece que hasta el día de hoy, hasta el 2023, lo ha hecho muy bien, porque la obra de María Mercedes no ha hecho sino más que crecer, que llegar a muchísima gente, no solo a nivel nacional, sino internacional. A tal punto de que ya hay bibliotecas con el nombre de María Mercedes Carranza, librerías con el nombre de María Mercedes Carranza, calles, colegios, mejor dicho, de todo. Falta la estatua de María Mercedes, aunque yo creo que a ella no le gustaban las estatuas, no le gustaba ese tipo de homenajes. Entonces, no sé si en algún momento llegaremos al punto de tener una estatua o un busto. Yo creo que dejó dicho que no le gustaban. Pero bueno, esa fue como la forma en la que yo descubrí a Carranza, la forma en la que empecé a descubrir su poesía, porque después de esa lectura, después del lanzamiento de ese libro, recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con Melibea, con Luz Eugenia, pero realmente yo no sabía quién era María Mercedes. Entonces fue algo así como muy, pues una conversación así súper superficial, literalmente, porque pues no tenía conocimiento. Yo pienso ya, y yo, güey, madre, hubiera aprovechado mejor esa oportunidad, hubiera entrevistado a Melibea, pues yo qué sé, a Luz Eugenia también, además porque Melibea es muy escasa. No sé quién, o sea, el contacto de ella lo tienen no sé dónde, pero no es que mantenga muy, ni en redes sociales, ni nada, sino que es una persona como muy reservada y en sus cosas. Entonces fue una oportunidad bien chévere y no encuentro una manera mejor de iniciarme en este universo de María Mercedes Carranza, y fue con su hija, con Melibea, y con Luz Eugenia Sierra, y bueno, por ahí derecho con mi maestra, con María Clemencia Sánchez, que descubrí, que conocí y que me embriagué literalmente de la poesía de María Mercedes Carranza. Bueno, ahora sí no, porque es que ya estamos hablando de Carranza, pero vamos a hablar, digamos, ya como de datos más biográficos, como para hacer un poco de contexto, porque yo sé que hay gente que la conoce, gente que ya ha leído su poesía,
gente pues que ya está familiarizado con ella y otra gente que no. Entonces, pues hay que decir que Carranza nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945. Fue la hija del gran poeta y diplomático Eduardo Carranza y de Rosita Coronado. Carranza, María Mercedes, digamos que tuvo una vida privilegiada en el sentido, digamos, cultural y literario del término, pues, aquí hablando. Porque yo les digo que es hija o fue hija de Eduardo Carranza, y Eduardo Carranza tuvo la oportunidad con su trabajo como diplomático de viajar. Entonces Carranza vivió pequeña en Europa, vivió en España y vivió en Francia. Entonces imagínense, esto se parece un poquito a lo que le pasó a Borges, que su padre también tuvo que viajar a Europa y de esa forma tuvieron como esa oportunidad de conocer y de interactuar con toda la cultura europea, que en esa época y todavía, o sea, Europa tiene una tradición cultural tremenda. Y bueno, Carranza allá bebió de toda esa cultura, de toda esa fuente que es tan rica, y conoció o leyó o interactuó con poetas como Panero, como Rosales, como Ridruejo y como Luis Felipe Vivanco. Ya después aquí, bueno, ella pues vivió allá gran parte de su niñez y juventud, adolescencia pues, pero aquí ya en Bogotá terminó y concluyó sus estudios en la Universidad de los Andes y fue licenciada en Filosofía y Letras. Ella se licenció con un trabajo de grado que tenía como temática principal la obra de su padre. Si no estoy mal, el trabajo se llama Carranza por Carranza. Muy chévere. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué fue que me llamó la atención la poesía de Carranza. Y, a ver, yo hasta ese momento, estoy hablando de que eso fue hace 10 años, ya estamos en el 2023 y estoy hablando de que esto ocurrió en el 2013, como corre el tiempo. Yo hasta ese momento pensaba que la poesía era esa literatura que se debía leer así y que era como para viejitos. Bueno, tenía como una concepción muy desdibujada de lo que era la poesía. Como que no me convencía, como que no me llegaba, no sé, no estaba muy cercano a ella. Y de hecho tenía la valentía de decir que no me gustaba. Pero hasta ese momento Carranza me mostró como otra poesía, porque una de las características de la literatura de Carranza es que va contra esa poesía establecida, como tan edulcorada, tan melosa, bueno, sí, como tan académica, así de los sonetos y de los versos alejandrinos. Bueno, Carranza va en contra de eso y ella escribe verso libre, además apelando a un lenguaje como más despreocupado, como más coloquial. Entonces eso lo hace como más cercano a uno, porque uno está leyendo un poema muy bien escrito, muy bien pensado, pero que tiene como ese matiz, como esa sutileza, además al mismo tiempo como ese desparpajo le llama a uno la atención, pero después de leerlo o al leerlo se da cuenta de que, madre, esto es la vida. O sea, como que se pone la luz en esas zonas de la vida que son como muy oscuras o que no le hemos verbalizado, pues. Entonces, ya les dije que se graduó de los Andes como licenciada en Filosofía y Letras y después
ejerció el periodismo trabajando para periódicos como El Siglo de Bogotá y El Pueblo de Cali, donde dirigió las páginas de Vanguardia y Extravagario, como los suplementos culturales o literarios, pues. Esta última, Extravagario, fue con Fernando Garavito, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Fernando Garavito era escritor, era periodista, y después, durante 13 años, Carranza fue jefe de redacción de la revista Nueva Frontera. También escribió casi que durante toda su vida en la revista Semana y estuvo a cargo de la sección de crítica literaria. Bueno, vamos a leer el primer poema, bueno, no el primer poema, un poema que me encanta de ese primer libro que se llama Vainas y otros poemas. Es un poema que ya, digamos, hoy es conocido, pero que cuando yo lo leí me encantó, porque tiene una particularidad, y es la siguiente. El poema se llama El silencio. Parece verde, es verde. ¿Es verde? Sí, es verde. Verde. ¿Te gusta el verde? Me gusta el verde. ¿Cualquier verde? No, el verde solamente. ¿Por qué el verde? Porque es verde. Y si no fuera verde, no, solo me gusta el verde. ¿Solo el verde entonces? Sí, solo el verde. ¿Es lindo el verde? Sí, el verde es lindo. Claro, el verde. Sí, el verde. Entonces, ¿cómo les parece este juego de palabras que propone Carranza en su poema El silencio? Como que no sé de qué hablar, o no sabemos de qué hablar en ese silencio. Entonces, hablemos del verde. Pues madre, yo aquí revisando la grabación ya van casi 20 minutos. Y yo no sé si ustedes han seguido los capítulos que vamos de Apoteosis. El de Borges quedó de 1 hora. Pues madre, casi 1 hora. Yo no sé si alguien lo escuche completo. No creo, la verdad. Pero aunque se escuche un poquito y poco a poco se van acostumbrando a mi voz, o nos vamos acostumbrando mejor, ustedes oyentes y yo, a Apoteosis FM, y por qué no escucharlo completo. En varias tandas, sí, pero que se escuche completo, porque es que los podcasts son para eso. Como uno lo pone, se pone a hacer otras cosas, o de camino al trabajo, bueno, no sé. Pero un podcast no es como para usted quedarse así mirando y solamente, bueno, sería ideal, ¿no? Pero un podcast o la radio también permite como hacer otras cosas mientras se va escuchando. Entonces, no sé qué tan largo quedará este episodio, incluso no sé si se pueda dividir en 2. Pero vamos a ver cómo queda. Vamos a hablar de el personaje aquí en Apoteosis FM. El personaje. En el capítulo de Borges, el personaje quedó por allá abajo, en el capítulo, por allá atrás. Pero aquí vamos a hablar ya del personaje. Vamos a hablar de Eduardo Carranza. Ya les conté, el padre de María Mercedes Carranza. Resulta que este señor era un poeta muy famoso de los llanos orientales, poeta llanero, y fue uno de los fundadores del reconocido grupo literario Piedra y Cielo. Además de su labor como escritor, Carranza se desempeñó también como catedrático en Colombia y Chile. Además, como les conté, fue diplomático en varios países en Europa y además fue director de la Biblioteca Nacional. Este señor, Eduardo Carranza, fue profesor de literatura hispanoamericana y colombiana en las universidades de Chile, en la Universidad Central de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Oiga, ay, madre, paréntesis, ¿ustedes han visto la arquitectura de la Universidad de Salamanca? Uy,
Les recomiendo, si no la han visto, que vayan a ver una facultad, la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, que es un edificio, oh my god, es impresionante. Cierro el paréntesis y continúo hablando de Eduardo Carranza. Este señor, bueno, dictó cursos y conferencias y además compartió sus poemas en diversos recintos españoles. Este señor además fue traductor de Verlaine, de Tristan Klingsor, de Apollinaire, mejor dicho, entre muchos otros, pues, mejor dicho. Y a finales de la década del 30, Carranza conformó junto con Jorge Rojas, Arturo Camacho Ramírez, Carlos Marín, Gerardo Valencia, Tomás Vargas Osorio y Darío Samper el grupo Piedra y Cielo, que nació bajo la influencia lírica de Juan Ramón Jiménez. A quien le interese la poesía de Carranza, de Eduardo Carranza, está disponible en internet. Porque es que ya no le la pregunta, ay, ¿dónde encuentro el libro? No, pues uno ya encuentra todo en internet y si está pues bien interesado, va y compra el libro, va y presta el libro en las bibliotecas. Bueno, aquí les queda este personaje en Apoteosis FM. Aquí nos queda otro personaje más. Eduardo Carranza en Apoteosis FM en este capítulo especial de María Mercedes Carranza. Carranza se casa con Fernando Garavito en 1970 y en 1975 tienen a su hija Melibea Garavito Carranza. Esta es su única hija, la única hija de María Mercedes. Fernando tendrá otros hijos, pero Carranza tendrá una única hija que es Melibea. En 1973, con su esposo, con Fernando Garavito, fundó la revista Extravagario, que ya la habíamos mencionado, el suplemento literario del periódico El Pueblo de Cali, dirigido por Daniel Samper Pisano. Pero el regreso a Bogotá, después de esta aventura caleña, digamos que marcaría la ruptura con Garavito, con Fernando Garavito, y va a asumir su vida como una mujer sola a partir de este momento. Entonces vamos a ver cómo poco a poco María Mercedes desarrolla su vida como poeta, pero también como periodista y como gestora cultural. Porque Carranza, digamos, hablando ya de su literatura, rompe con todos los legados, digamos, un poco anacrónicos que persistían en la escritura colombiana, específicamente de la poesía. Ahorita que les decía que yo pensaba que la poesía era esa literatura que se debía leer así. Entonces, a través de temáticas y de formas poéticas que nada tienen que ver o poco tienen que ver con preservar esa poesía clásica, incluso con la poesía de su padre. Se opuso a esa literatura engendrada en los grupos herméticos que escribían desde el ensalzamiento y el enaltecimiento de la literatura. Vamos a ver cómo llega un momento en que Carranza dirige, ella realmente inaugura y a partir de ese momento dirige la Casa de Poesía Silva. Y esto lo va a hacer durante 17 años. Y realmente lo hizo hasta el día de su muerte, pero eso ya lo revisaremos. Les propongo algo. Vamos a revisar libro por libro. Listo, vamos a conversar o a decir algunas de las características de cada libro y vamos a leer
un poema y vamos a mencionar algunos poemas de cada libro, porque me parece que cada libro tiene lo suyo y pues bien vale la pena mencionarlos. Yo aquí tengo en mis manos este libro que les comentaba, María Mercedes Carranza, Poesía Reunida y 19 poemas en su nombre. Esta es una edición póstuma. Y de hecho, aquí en este libro hay un poema que escribió mi maestra, María Clemencia Sánchez, la que les conté al principio, que me llevó a la presentación de este libro. Ella escribió un libro y puede que lo leamos al final. Vamos a empezar entonces con este recorrido hablando de Vainas y otros poemas, que fue el primer libro de Carranza, publicado en 1972. Entonces en este libro, María Mercedes se va de frente y encarga contra la poesía más ortodoxa, casi que, como les decía, rompiendo, estableciendo una ruptura con su padre. En este libro ella personifica las palabras, habla con ellas, dialoga con ellas, se enoja con ellas, las representa o las describe cansadas, mal usadas, ultrajadas. Esta relación de Carranza con el lenguaje, como de, ¿cómo decirlo? Como de tratar de que realmente digan lo que ella siente o lo que ella quiere decir, va a ser una temática durante toda su obra poética. El tono de este libro, de Vainas y otros poemas, es coloquial y apela a la informalidad y como a cierto desparpajo, pero es muy chévere. Entonces en este libro hay poemas maravillosos. Realmente no tengo un libro favorito, pero hay poemas muy chéveres, como Con usted y con todos los demás, que empieza con un epígrafe de Borges que dice: otro cielo no esperes, ni otro infierno, en vida y otras muertes, cuando la viuda arrancó sus cabellos, quien lo creyera, el silencio, este poema que leímos hace poco. Hay otro que se llama Escena, hay otro que se llama, vamos a leer este que se llama Métale cabeza, y dice así. Este es uno de mis favoritos de toda la obra de Carranza. Cuando me paro a contemplar su estado y miro su cara sucia, pegochenta, pienso, palabra, que ya es tiempo de que no pierda más la que tanto ha perdido. Si es cierto que alguien dijo hágase la palabra y usted se hizo mentirosa, puta, terca, es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar no lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Hágase mortal a cada paso, deje las rimas y solfeos, gorgoritos y gorjeos, melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Este poema es impresionante. Si ven cómo termina este poema, o sea, literalmente nos llevó hasta los pollitos dicen, de una forma en la que uno no se espera, porque ¿quién espera que un poema que empiece así, pues termine cantando con un cántico pues popular, infantil? Impresionante. La capacidad de Carranza de combinar esto, o sea, es impresionante. Apoteosis FM. Vamos a continuar con el libro Tengo Miedo, un libro que recopila poemas desde 1976 hasta 1982. Este libro está escrito en un tono
más conversacional, con homenajes y menciones a personajes significativos literarios como Dumas, Borges, Homero, Antonin Artaud, Dylan Thomas. Y merece la pena mencionar lo que dijo Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel de Literatura, este señor español, que dice: quien escribe como se habla irá más lejos y será más hablado en lo porvenir que quien escribe como se escribe. Muy interesante esta frase. Y esta otra frase, bueno, y puede que muchos no estén de acuerdo con lo que dice este señor Juan Ramón Jiménez, pero esto refleja la esencia de este libro y del corpus de la obra de Carranza. Otra constante en Tengo Miedo es que aquí vemos que continúa ese monólogo no con sí misma o con ella misma, sino contra ella misma. Aquí ella desata toda su dureza y crueldad, se habla como si se estuviera mirando en un espejo y se dijera tantas cosas que muchas veces no se dice. Ella ahí se da duro, se cae, siente miedo, protesta contra la vida, dice no vivir en un jardín de rosas, se muestra harta de la cotidianidad y que está patas arriba con la vida. Mejor dicho, una inconforme. Pero digamos, es el tono, no solamente de este libro, sino de toda su obra. De hecho, hay un poema en este libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? Tengo miedo. Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo del amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago, como puedo, a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esa palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. En Tengo Miedo, en este libro, Carranza menciona varias veces a su enemigo, que puede ser, dependiendo del lector, recordemos esa maravillosa frase de Borges: cada lectura es una interpretación. El enemigo de Carranza entonces puede ser el pasado, puede ser su estado de ánimo, puede ser un fantasma, puede ser ella misma. Es un diálogo constante entonces con su foro interno, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus palabras. Hay otro poema muy interesante que se llama No vivo en un jardín de rosas. Si nombro mis fantasmas, tal vez pueda engañar al enemigo. El enemigo espera ese momento del atardecer, irreal y desapacible, en el que yo muero con el día. Entonces me asalta y sin piedad me despedaza. Tal vez pueda engañar al enemigo. ¿Por qué, cuando lo presienta, turbo e inminente, no sentarme en escena feliz a comer papas fritas y ver televisión? A lo mejor puedo ir mañana a las islas griegas de turista satisfecha, o comprarme una casa en cómodas cuotas, y mi pelo brillante y mi cara joven, porque uso crema Pond's. Pero el enemigo sabe con quién trata, y sutil y terco esperará agazapado a que apague la televisión, y sea de noche, y sea silencio, y yo en mi cama, de vuelta sola y desolada. Ustedes no saben, no se imaginan el armatoste que tengo aquí a modo de trípode para que el micrófono me quede pues lo más cerca posible a la boca y que se escuche bien el audio. Ustedes ya se lo imaginarán, son varias cajas, en fin. Continuamos entonces con este recorrido por la obra de Carranza.
Y bueno, primero, ¿cómo les pareció ese No hay un jardín de rosas? Cada poema es más impresionante que otro y esa es una sensación que tiene uno. Yo que tengo este libro, que es una antología y recopila todos los libros publicados por ella, uno va sintiendo que va cuajando ese estilo que cada vez es más fulminante, que cada vez es más descorazonador. Tremenda, tremenda. Bueno, vamos a continuar entonces con Hola Soledad, que recopila los poemas desde 1985 a 1987. Aquí Carranza regresa a su diálogo con su enemigo, que tal vez sea ella misma, ya lo dijimos. Desde el prefacio se atisban elementos importantes de este texto y que se vuelven tópicos en su poesía también, los objetos que la rodean, los espacios que ella frecuenta, las palabras, siempre las palabras van a estar presentes, pero a forma de metapoesía, en la forma en que se le pregunta a las palabras para qué es que sirven y si es que cumple la función que deberían estar cumpliendo. También el cuerpo, todos los cuerpos son temas fundamentales en este libro. El lector, ojo, el lector es también un componente imprescindible para Carranza en este libro, especialmente porque ella dice, literal, que ella escribe para sus lectores y no para ella. La vida es esto que miro y la vida es esto que muere, dice de una forma bastante cruda Carranza. En este libro hay poemas tan chéveres, tan interesantes como, a ver, aquí que yo tengo el libro abierto, a ver, no, este es Hola Soledad. Aquí hay poemas tan impresionantes como La Patria, Juventud, bien ida seas, Canción de Domingo, Poema para el amante, El corazón, Esta mano que todos ven, El paraíso, Si quiere amor que siga sus antojos, Oda al amor, Poema del desamor, ojo con el amor aquí entonces, y el desamor, y el contraste que estas temáticas, amor y desamor, tienen con el título del libro, Hola Soledad. Vamos a leer Maldición, tal vez uno de sus poemas más logrados, más impresionantes. A mí me encanta y creo que me lo sé de memoria. Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos. Resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. Madre, este poema me encanta. Es fascinante. Además, esa decisión de usar frases, la fraseología que llaman los filólogos, los lingüistas, comunes, como por ejemplo, por los siglos de los siglos, haciendo referencia a esa sentencia católica que es como tan recordada en el imaginario colectivo, por lo menos de los colombianos, no sé si de Latinoamérica, pero eso, como que cada palabra, y esto es muy de los poetas deben sopesar cada palabra, porque escribir un poema es como ir desmenuzando una experiencia. Pero hablando ya de la
del arte poética de Carranza, la forma en la que escribía, Melibea Garavito, su hija, y esto lo recuerdo muy bien porque creo que lo menciona cada que tiene la oportunidad de hablar de la poesía o cada que le preguntan, pues. Ella dice que ella recuerda a su madre escribiendo en su cama un domingo por la mañana, el día de descanso, y que ella llegaba o entraba a la habitación de Carranza y encontraba una cantidad de papeles arrugados en el suelo, hojas tachadas, varios intentos, poemas descartados. O sea, como que la búsqueda fue constante y fue incansable. Cada poema de estos poemas que estamos leyendo son el resultado de un proceso muy teso, además porque podría no pensarse así, porque lo que dijimos son poemas que apelan a un lenguaje coloquial, más conversacional, pero ojo, que porque sean así no significa que hayan tenido un trabajo impresionante. Al contrario, son milimétricamente escritos y cada palabra cuenta y cada palabra fue reemplazada por otra que para ella fue mejor. Entonces, ojo con esto porque nos habla del arduo trabajo de Carranza como poeta, como escritora. Además porque me imagino que ella era una gran crítica de su poesía. Solo el hecho de lo que cuenta Melibea de llegar a su habitación y ver una cantidad de hojas arrugadas en el piso de poemas descartados. Entonces, muy interesante esto. Quiero leer otro poema de este libro, O la soledad, que es uno de los más bellos. Bueno, realmente he dicho eso en cada libro. Pero bueno, esta se llama Oda al amor. Y dice así. Una tarde. Oda al amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a tu mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Descenderá tu cama y abocará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza. Cambiarán de lugar las fotos antiguas. Otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós. Deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar cerraduras, romper los retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Apoteosis FM. Hemos llegado a un tiempo, no solamente un tiempo duro, un tiempo fuerte, un tiempo lleno de desesperanza, de dolor. Pues madre, a Carranza le tocó vivir, como a todos los colombianos de esa época, la década de los 80, la nefasta década de los 80, incluso principios de los 90 también. Y le tocó esta guerra con
contra el narcotráfico, que dejó una cantidad de cicatrices en su alma. Y entre esas cicatrices está el golpe de la pérdida de uno de sus grandes amigos, que era Luis Carlos Galán. Resulta que el 18 de agosto de 1989 a Galán lo matan. Y esto lo sabe, pues, por lo menos quien está enterado de la historia reciente de Colombia, que estaba en plena campaña electoral, campaña presidencial, y lo matan. Creo que fue en Soacha o algo así. Estaba en una tarima, hay una cantidad de impresionante, y del frente alguien, creo que es con una ametralladora, le dispara. Y bueno, a partir de ese momento es historia todo lo que pasa. No solo Galán fue asesinado, muchos otros líderes fueron asesinados. Los atentados terroristas eran en todas las ciudades, Cali, Medellín, Bogotá principalmente, y todo el mundo estaba paniqueado, pues. O sea, realmente no se podía salir tranquilo a la calle porque cualquier cosa podría pasar. Resulta entonces que muere Galán, que asesinan a Galán. Además fue muy doloroso, bueno, solo el hecho de que haya sido asesinado, pero las encuestas y todas las previsiones lo daban como ganador. Y era como esa esperanza que mucha gente tenía en que era posible un cambio. Entonces esto pegó fuerte en Carranza, fue como un tanganazo en la cabeza, ¡tun! Y pues fue difícil, o sea, como que nunca se recuperó de este golpe, además de muchos otros que recibirá, digamos, de aquí en adelante, muertes de sus amigos, y ya contaremos. Ella escribió entonces una elegía, un poema que se llama así, 18 de agosto de 1989. Este hombre va a morir. Hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado, aún liviano, y todo víspera. En los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. En su corazón de piedra el asesino afila sus cuchillos. Este hombre va a morir. Hoy es la última mañana de sus horas. Por sus ojos de fría carne azul solo pasan idiomas y horizontes. Para ciertas cosas que los otros sueñan, la urgencia del pan y de la sal, la flor abierta del abrazo, la sangre invisible y contenida en su caracol de venas. Ahora conversa por teléfono, escribe un discurso. En el libro de apuntes lo atropellan con letra afanada y resbalosa los nombres y las citas de ese día, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. El asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Este hombre va a morir. Hoy es el último mediodía de sus años. Con la frente en el abismo, sin saberlo, estrecha manos, almuerza, pregunta la hora, sus pasos que ha dirigido otras veces al amor y a asuntos más rutinarios como el olvido o la toalla azul después del baño, que lo han llevado a conocer la gloria en la algarabía elemental de las multitudes. Sus pasos pueden ser contados ya, porque este hombre camina hacia la muerte. El asesino, humores de momia y el de alacrán, heces de ahorcado, sangre de Satán. Este hombre va a morir. Hoy es la última tarde de sus días. Se prepara sin saberlo para el ritual, con la voz fingida en la memoria, que casi oye ya entre las caras como olas. Repasa las palabras de la arenga. Pan y verde, lagos de luz, verde y labios.
Frente al espejo rehace el nudo de la corbata, cepilla otra vez sus dientes y con los dedos recorre las alas amarillas del bigote. Entonces las banderas y las manos y las voces, la lluvia roja de papel picado, la hora y el minuto y el segundo. El asesino danza la danza de la muerte. Un paso adelante, una bala al corazón. Un paso atrás, una bala en el estómago. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. ¿Acaso este hombre entrevé, como en duermevela, que se ha desviado el curso de sus días, los azares, las batallas, las páginas que no fueron? ¿Acaso en un horizonte imposible recuerda una cara o voz o música? Todas las lenguas de la tierra maldicen al asesino. Apoteosis FM. Listo, continuamos. Bueno, María Mercedes como que descargó de alguna forma todos esos sentimientos, toda esa rabia que sintió con el asesinato de su amigo Luis Carlos Galán. De hecho, Melibea dice que ese era uno de los poemas más importantes para Carranza, precisamente porque significaba no solo como una despedida, sino un homenaje también a él de alguna forma. Entonces, es casi que musical el poema. Tiene como unos versos que están en cursiva, que hacen como si fuera el coro griego del teatro griego clásico. Muy interesante el poema, además muy bien escrito, como todo lo que hemos leído aquí en este especial de María Mercedes Carranza en Apoteosis FM. Bueno, continuamos. Después de esta elegía, ella publicó este poema. Realmente no sé dónde lo publicó, pero este poema es como un libro aparte y es solo un poema. Tal vez en algún periódico, en alguna revista. El caso es que se publicó de una forma extraordinaria. Hay un libro que se llama Maneras del Desamor, que va de 1990 a 1992. Aquí en este libro, muy corto, es el más corto, hay un poema bastante interesante, además porque es muy pintoresco, pero a la vez desgarrador, porque habla del paso del tiempo, habla también, es una metáfora, bueno, la poesía en sí está llena de metáforas, pero bueno, mejor ustedes lo interpretan y yo lo leo. Se llama Elegía. Caminaba mirando al cielo y me fui de narices. Ahora echo sangre por todas partes, las rodillas, el aire, los recuerdos. Mi falda se desgarró y perdí los aretes, la razón. No hay en el alma una manera otra de vivir un desamor. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Elegía. Llegamos a un momento, y aquí como que estoy dudando en qué decir porque realmente no sé qué decir, no sé cómo describir el libro que sigue. Seguimos con el libro tal vez más conocido por Carranza actualmente, porque se le ha dado mucha visibilidad en redes sociales y así, que se llama El canto de las moscas, versión de los acontecimientos de 1997 a 1998. Este libro es desgarrador. Este libro es un canto de dolor colectivo. Este libro sintetiza de manera magistral la historia de Colombia en esos años. Este libro es una voz solitaria también que clama, o bueno, no que clama, sino que visibiliza el dolor de tantas personas, el sufrimiento de tantas personas, esas noches oscuras de gritos, de balaceras, de muerte, de sangre, de pérdida de seres queridos, de desplazamiento, de dejar lo que se ha construido para empezar
de cero y a merced de nada. Mejor dicho, El canto de las moscas es un libro, es un hito en la historia de la poesía colombiana, porque cada poema es un canto, son 24 cantos, y cada canto, cada poema es un lugar, fue un municipio, es un municipio de Colombia en los que ocurrieron masacres. Y ya sabemos cómo fueron y cómo son las masacres, y más en esa época. El canto número 1 se llama Necoclí. Quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana, en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. Hay otro, el canto 4, que resuena especialmente, se llama Dabeiba. El río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Y así, en cada canto se leen pocas palabras, pero cada palabra pesa, cada palabra dice, cada palabra deja entrever la crudeza, la impotencia también, y de alguna forma el convencimiento político de una persona que siempre quiso hacer más por un país que se desangraba. Y así vamos a leer entonces no todos los poemas, pero sí los títulos, también a modo de homenaje a estos lugares. Este libro, El canto de las moscas, está dedicado a Luis Carlos y dice: a Luis Carlos siempre. Entonces, los lugares de los cantos del canto de las moscas son los siguientes: Necoclí, Mapiripán, Tamborales, Dabeiba, Encimadas, Barrancabermeja, Tierra Alta, El Doncello, Segovia, Amaime, Vistahermosa, Pájaro, Uribia, Confines, Caldono, Humadea, Pore, Paujil, Sotavento, Ituango, Taraira, Miraflores, Cumbal y Soacha. Este Soacha resuena. Vamos a leerlo. Canto 24. Soacha. Un pájaro negro husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Cada título fue un acto de barbarie. Cada título nos compromete y nos involucra a todos como colombianos. Y les recomiendo la lectura de este libro a modo de reflexión, a modo de responsabilizarnos a todos de una u otra forma por lo que pasa aquí en Colombia. María Mercedes, hay un punto 1986 en que empieza a dirigir la Casa de Poesía Silva. Esta Casa de Poesía Silva constituye la obra aquí en Apoteosis FM. La obra. Bueno, entonces ya dejando un poquito, no atrás, pero sí avanzando, el canto de las moscas, porque es muy duro realmente, como que sí lo deja uno pensativo, esos poemas. Pero bueno, hablando de la obra, María Mercedes se comprometió desde el 86 con la Casa de Poesía Silva, que fue creada como una entidad cultural ubicada en el barrio La Candelaria, fundada el 24 de mayo del 86 con Belisario Betancur. Y es especial, digamos, el lugar físico, la casa, porque fue la que habitó en los últimos 5 años de su vida el gran poeta, el asombroso José Asunción Silva. Pronto tendremos un programa de Silva aquí en Apoteosis FM. Bueno, esta casa cuenta con una biblioteca y una fonoteca especializadas en poesía,
un auditorio y una librería. Además, ofrece talleres de creación poética, redacción, ortografía. Y esta casa fue declarada Monumento Nacional en el 95. El objetivo es facilitar y propiciar el estudio. El objetivo es facilitar y propiciar el estudio, conocimiento y goce de la poesía de todos los tiempos y países. Ha generado o generó, digamos, en su mejor momento, porque María Mercedes se comprometió de lleno con la Casa de Poesía Silva y de hecho fue su directora, y como directora convocó y organizó eventos multitudinarios. Digo multitudinarios porque acudieron gran cantidad de personas, y los nombró. Estos eventos fueron nombrados La Poesía Tiene la Palabra, Los Alzados en Almas y Descanse en Paz la Guerra. Y estos eventos fueron históricos. En Bogotá, creo que hubo uno aquí en Medellín, y convocaba a poetas a leer sus poemas. Recuerdo uno que eran poemas de amor en tiempos donde acechaba la violencia, de una zozobra impresionante. De la poesía reunía a la gente alrededor de las palabras. Carranza está detrás de todos estos eventos y estuvo hasta el final de sus días habitando la casa, hasta el último día, habitando la Casa de Poesía Silva, habitando esa casa de ese fantasma de José Asunción Silva. Y es un legado que dejó Carranza, porque al día de hoy la casa funciona. El director es el abogado y escritor Pedro Alejo Gómez. Esta Casa de Poesía Silva además tiene una editorial, vende sus libros, entrega el premio de poesía a José Asunción Silva, ha homenajeado a Mario Rivero, además muy amigo de Carranza, Fernando Charri Lara, Héctor Rojas Erazo, Rogelio Echavarría. Bueno, todo un trabajo bien arduo alrededor de la poesía y la literatura. Resulta que María Mercedes, en medio de todo esto que les cuento de las publicaciones de sus libros, de la Casa de Poesía Silva, de su trabajo como periodista, como crítica literaria, ella frecuentemente publicada en revistas como Semana y así por el estilo. Resulta que en el 91, o bueno antes, porque se promulgó en el 91, pero fue un trabajo arduo de años previos, resulta que Carranza fue elegida como representante del M-19. Ella dirá en su momento que ya no tiene nada que ver con el M-19, que simplemente está ahí representando a una cantidad de personas del país, como constituyente, en la constituyente del 91. Dice Carranza en una entrevista, que quien quiera verla, una entrevista más muy corta, que quien quiera verla está en YouTube, dice que el país no le pudo haber dado un honor más grande que ser constituyente, y además se le ve muy conmovida con su trabajo realizado en la constituyente. Dice que trabajó muy duro, que estudió cada tema, además porque los temas que se trataban en la Constitución eran todos. Entonces como que quería estar bien documentada. Fue como, yo lo veo así, fue como ese último esfuerzo, último y gran esfuerzo por hacer algo, por dejar algo, por decir: si he tenido la oportunidad de ser quien soy, vamos a hacer algo con esto que soy y que he construido con mi obra, con mi poesía, con mi trabajo como gestora cultural. Entonces fue un trabajo arduo. María Mercedes fue constituyente, fue una de las pocas mujeres, creo que fueron 3 mujeres las que participaron en la constituyente, ella una de las escogidas. Y ya después de haber visto como este panorama
de la vida de Carranza, llega el día en que María Mercedes decide desaparecer. María Mercedes se suicida y dice Melibea que siempre habló de eso, que ella sabía que eso iba a suceder porque Carranza le hablaba de eso, y que cuando sucedió obviamente fue sorprendente, pero que de alguna forma estaba preparada. Entonces dicen que Carranza, un jueves 11 de julio del 2013, Carranza termina sus labores en la Casa de Poesía Silva, que estaba serena, que nadie vio raro en ella, que se fue para su casa. Su hija no estaba porque su hija se había ido, estaba amaneciendo en otro lugar, no recuerdo dónde, no sé exactamente dónde estaba, pero que quedaron de almorzar al otro día. Carranza había tenido varios antecedentes previos a su muerte, y son varios. Primero, que uno de sus hermanos fue secuestrado por las FARC y realmente no se supo nada más de él. Ella siempre le mandaba incluso mensajes por la radio, y eso fue una zozobra realmente perturbadora para ella. Cada que llovía pensaba, además porque llama la atención porque a ella le gustaban las tardes lluviosas, pero después de que secuestraron a su hermano decía o pensaba en él, precisamente porque no sabía si estaba pasando frío, si se estaba mojando. Entonces lo que era goce y disfrute pasó a ser una preocupación impresionante. Entonces con el secuestro de su hermano empezó a sufrir bastante. Además se le suma a esto la muerte de su amiga Asenet, que era su mejor amiga y murió por una enfermedad. Entonces esto como que profundizó especialmente esa melancolía, esa vida siempre como que, no puedo decir pesimista, pero sí con tendencias al pesimismo. Además porque la vida se puede disfrutar de muchas formas, pero siempre va a estar. Además, Carranza se formó en filosofía, y la filosofía no es que sea toda pesimista, pero sí hay corrientes que lo son. Y bueno, Carranza decide acabar con su vida, se toma una sobredosis de antidepresivos y pasa estas pastillas con Chivas Regal y se queda en su sofá. Después de eso sobreviene lo que se ha convertido casi que en un mito, en una de las mujeres más prominentes de la poesía colombiana, si no es la más. Colombia tiene una tradición poética bien interesante, única diría yo, además bien potente. Carranza tiene un asterisco en la historia de la poesía colombiana, en la historia de la literatura colombiana, y no nos pudo dejar nada mejor que su poesía, que su trabajo en la Constituyente del 91, y el hecho de que estemos hablando de ella 20 años después de su muerte. Este año, en el 2023, se cumplen 23 años de su muerte. Y que sirva este programa para hacer un homenaje a su memoria, a su obra, a su literatura, a su poesía, siempre tan fantástica, tan conmovedora. Apoteosis FM. No sé si alguien haya seguido hasta este punto Apoteosis FM, porque se hizo largo. Este episodio sabía que se iba a ser largo, pero bueno, como dije, pueden escucharlo en varias tandas. La periodicidad de Apoteosis espero que este año sea más constante. Espero hacer un programa cada 15 días. Las recomendaciones, los comentarios siempre están abiertos para ustedes. El destino de estos episodios es YouTube, por lo pronto, y ahí pues se puede comentar, se puede compartir. También está en el blog de undibujolibre.art.blog. Ahí no solamente están todos los episodios, sino también está el blog como tal. Están los textos que he escrito, entre ellos el de María Mercedes Carranza, que se llama Tal vez o nunca. Les agradezco su escucha, su compañía. Espero que nos podamos escuchar muy pronto. Y
hasta aquí llega este episodio, este capítulo de Apoteosis FM, tal vez o nunca, un homenaje a María Mercedes Carranza. Lo leímos, lo vimos y lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM y hasta cada momento.